Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a su programa de noticias con el voto en vivo. En esta ocasión yo libremente opino, ya están listos nuestros analistas ciudadanos. Vamos a empezar con el saludo y la bienvenida para José Manuel. Bueno, queridos escuchas, antes que nada un gusto, un gran placer estar aquí con ustedes, queridos compañeros de la mesa, también un gran placer estar aquí, después de la semanita pasada de vacaciones, estamos listos para comentar. Marta. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan y buenas noches a ustedes, José Manuel, Bote, Odiseo, buenas noches. Bueno, Ulises. Sí, buenas noches a todos los que nos escuchan y buenas noches a los compañeros. Y bueno amigos, vamos a hablar del el tema obligado, más que nada porque hay que tocar puntos de lo que muy poco se ha comentado a raíz de la tragedia ocurrida en Pemex. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque de entrada se ha hablado de todo, pero lo que sí es una realidad al margen de las especulaciones, de lo que del propio gobierno que dice no especular, pero que prácticamente empezó a poner sobre la mesa pues las posibilidades de atentado o accidente. El hecho es que que lo ocurrido en Pemex pues hizo que prácticamente pasara a segundo plano, prácticamente inadvertido para la mayoría de los mexicanos, pues dos hechos que me parecen muy importantes. El primero tiene que ver con lo revelado, ¿no?, de una u otra manera ya en Estados Unidos respecto a la corrupción en Pemex. Esto debido al asunto de contratos con Siemens. Y el otro asunto que también prácticamente pues se quedó en el olvido total fue aquello de que de 2007 a 201 Pemex solicitó recursos a la Secretaría de Hacienda para canalizarlos precisamente en seguridad de sus instalaciones, y pues en todo ese lapso de tiempo simple y sencillamente la Secretaría de Hacienda no dio nada. ¿Por qué considero yo que es muy importante ese punto? Porque estamos hablando de 2007 a 2011, periodo de gobierno en el que se le doró la píldora y se dio a tole con el dedo a Diosdar a los mexicanos, hablándoles de la importancia en materia de seguridad. Pero como Pemex solicitando recursos para esa materia, resulta ser que simple y sencillamente no se le otorgan. Eso es lo que también me parece muy importante de mencionar, y que son los temas que se dejaron de hablar a raíz de lo ocurrido en Pemex. Sí es cierto que es una tragedia que nos duele a los mexicanos, por supuesto. Sí es lamentable lo sucedido, pero también me parece muy lamentable la manera en la que reaccionan las autoridades de este país. Me parece sorprendente que así nomás, pues prácticamente al poquito tiempo de haber ocurrido el estallido, pues se presentan todos allí, el jefe de gobierno de la ciudad, secretario de gobernación, el presidente de la república, la policía federal. Bueno, se presentó medio mundo ahí, altos funcionarios presentándose a poco tiempo, en términos generales, a poco tiempo de ocurrido el estallido, sin que todavía se supiera o se estuviera manejando las causas, ¿no? Otro asunto también muy relevante que vale la pena mencionar es el asunto de la entrevista que se le hizo a el jefe de los Topos, en la que él planteó que de acuerdo a su experiencia, pues eso no tenía que ver con un accidente. Sin embargo, la versión oficial, que ya prácticamente es la que se está recetando y que de una u otra manera ha generado pues dudas. Bueno, las dudas no creo yo, y eso lo dejo también para que nos digan nuestros analistas, no creo que se deba tanto al hecho en sí de lo ocurrido en Pemex, sino que a las dudas que obviamente genera el sistema en el que vivimos, ¿no? La manera en la que termina llegando a la presidencia Enrique Peña Nieto, todo aquello que de una u otra manera también ya dejó incluso de discutirse a raíz de la tragedia de Pemex. Pero no podemos dejar de subrayar lo que se ha reconocido, triquiñuelas, las cosas que la manera en la que se terminó pues decidiendo la presidencia de Enrique Peña Nieto, y de una o de otra manera, cuando no hay la suficiente legitimidad, pues surgen las dudas, y eso es lo que yo planteo que debe ponerse en la mesa. Estos temas, este asunto de la corrupción en Pemex, que dejó de hablarse prácticamente, este asunto tan importante de los recursos en materia de seguridad que no se le dieron a la empresa Pemex, mientras se le seguía dorando la píldora a los mexicanos de la importancia en seguridad. Y bueno, pues y lo propio que se ha venido dando en cuanto a las versiones que se han planteado de este asunto de Pemex. Hay quienes han manejado la idea de atentado, que eso, como les digo, pues también el mismo propio gobierno empezó a manejar cuando daba declaraciones de investigar
accidente o atentado, ¿no? De una u otra manera también ahí se fue poniendo el tema, se fue poniendo la palabra atentado, ¿no? Se habla también de, si incluso se llega a hablar en redes sociales, se llegó a hablar de autoatentado. Son las versiones que básicamente también se han venido dando en los temas. Las versiones, por ejemplo, de los que han estado ahí, se comentó en su momento de que, o la versión que plantean es una acumulación de gas. Y bueno, pues también surge la duda, porque dice uno, bueno, con tanto gas acumulado de esa manera, pues debería de haberse quedado de barato dormida mucha gente. O sea, es lo que a mí se me viene a la mente. Porque si bien era gas natural, pues el gas natural no huele, pero allí está, y de una u otra manera pues causa que de barato el desvanecimiento, el que una persona se quede dormida. Sin embargo, de eso no se planteó, simple y sencillamente, pues lo más que se llegó a escuchar fue un testimonio en el que daba cuenta de un ligero olor como a gas, palabras más, palabras menos. Esto salió en un programa especial que llevó a cabo una de las televisoras la noche del sábado, y que llama la atención en ese sentido, bueno, porque se dice gas natural no huele, pero además también dijeron en ese programa especial algo que me pareció muy importante. Si bien es cierto que no le dieron énfasis a los temas que acabo yo de comentar, que prácticamente pasaron al olvido, lo que sí también comentaron, por ahí alcancé a escuchar, fue que los ductos, los tubos, pues por decirlo así, que transportan gas en esos edificios, pues resulta ser que tienen 40 años, fíjense, 40 años. ¿Cómo es posible que en un área estratégica, bueno, ya no hablemos de estratégica en términos de los hidrocarburos en el país, sino que es la empresa paraestatal que más dota de recursos, incluso para que la clase política, a pesar de la pobreza que hay en México, se sirva con la cuchara grande de la nación, y aún así no fue para que le atendieran, para que le hicieran un cambio siquiera a los 10, 20 años. No, 40 años los tubos que conducen el gas. Díganme si eso se puede tomar como de veras que importan la seguridad, ¿no? Y esos son los temas que, bueno, básicamente es lo que vamos a estar hablando aquí con nuestros analistas, y vamos a dar inicio con el buen José Manuel. Adelante. Sí, bueno, mira, antes que nada, tenemos que ver una cosa muy, muy importante. Pemex es una empresa que siempre ha sido ambicionada por el capital privado y por capital extranjero, porque sabemos que es por mucho la empresa que más dinero deja en México, y sabemos que la industria del petróleo pues es una de las principales industrias que forman enormes millonarios. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos ante una situación muy compleja en la que no podemos nosotros asegurar, pero tampoco podemos descartar que sí pudiera haber manos extrañas detrás de todo esto. Mira, hay muchas incongruencias, y por eso es por lo que ha habido tanta especulación en las redes sociales. Y si tú te pones a ver todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha supuesto, a pesar de que los medios sostienen la versión del accidente, y en algún momento estaba la presunción de un atentado, los medios ya se han encargado de decir que fue un accidente, y se inclinó más el gobierno y los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación obviamente sirviendo al gobierno, se han inclinado a hablar de un accidente. Sin embargo, sabemos también que esta versión del accidente está cargada de muchas incongruencias. Hay muchas cosas que no coinciden. ¿Por qué? Porque, como tú bien decías, el gas natural pues tiene la característica de no tener olor, pero por lo mismo, por norma internacional, se le tiene que agregar el olor, se le agrega una sustancia que va en proporción con el número de litros. ¿Para qué? Para que el olor se vuelva perceptible. Y esa cuestión de agregar el olor tiene esa función, que cuando haya una fuga, cuando hay ese riesgo de una explosión, precisamente por la fuga, por la más mínima fuga, se debe de sentir el olor. El olor es lo que alerta luego los sentidos, e inmediatamente se entiende que hay una fuga de gas. Entonces aquí es muy curioso, porque la versión de la fuga de gas fue desmentida, como dices tú, por uno de los líderes de los topos, por alumnos investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, que también dijeron que no había sido una acumulación de gas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mira, tenemos que ver que para que una cantidad, digamos, el gas, a través de una explosión de gas, se puedan causar los daños tan tremendos, tan enormes que se causaron en esa parte donde fue la explosión,
tenía que haberse sentido con mucha fuerza el olor del gas, e incluso tenía que haber estado el gas algo comprimido, no así nada más mezclado con el aire. Entonces se vuelve una versión inconsistente completamente esa de la explosión de gas. Posteriormente, científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana desmienten esa versión, pero también notifican posteriormente los medios de comunicación que un perito estadounidense, curioso el dato, un perito estadounidense dice que sí fue una acumulación de gas y que por esa cuestión ya se quedan con esa versión, prácticamente omitiendo todas las demás observaciones de gente que también ha estado ahí. Otro dato muy curioso que también vemos que también es una tremenda incongruencia. El día de la explosión, todavía no pasaban 2 horas cuando ya estaba Enrique Peña Nieto con el secretario de Gobernación Osorio Chong, llegó Miguel Ángel Mancera, creo que también Almeida, el de seguridad, y no sé cuántos funcionarios públicos, creo que hasta Rubiel Ávila y el presidente de la República llegaron y se metieron al edificio. Entonces dices tú, a ver, si acaban de decir que hubo una explosión y todavía en aquel entonces se manejaba la presunción del atentado, ¿cómo es posible que llegan y se metan sin que haya habido un peritaje que todavía determine cuál fue la causa de la explosión? Por lógica, cuando hay una explosión en un lugar, puede haber otra, y eso es lógico. Entonces tienen que mandar primero peritos especializados en explosivos para verificar que ya no hay riesgo. Sin embargo, antes de que se mandaran esos peritos especializados en la cuestión de los explosivos, llegan y se meten estos funcionarios públicos con una seguridad tal que cualquiera diría que ellos estaban muy seguros de que no iba a haber otra explosión, que nada más iba a haber una. Entonces, esto se suma a las intenciones que el gobierno tiene ya con Pemex. Entonces, ¿cuál es la verdad de lo que pasó? Simplemente no lo sabemos, pero sabemos que hace poco empezaba la investigación por corrupción con la empresa Siemens, que la empresa Siemens dio sobornos, ¿sí? Y que esos sobornos a funcionarios de Pemex, pues ya se están investigando. La documentación, al parecer, y por razón lógica, debió haber estado en el archivo que voló junto con la explosión. Entonces también estamos hablando de que existe esa otra vertiente, la vertiente del encubrimiento hacia prácticas ilícitas de ciertos convenios entre directivos de Pemex y empresas particulares para favorecerlos con contratos y demás. Entonces son varias vertientes y está la principal, la vertiente de decir que en Pemex no hay recursos ni para el propio mantenimiento de las instalaciones, por lo que se requiere la entrada del capital privado. Entonces esto hace que sea, como te digo, un problema muy complejo, porque no se puede, y el ciudadano común no puede tratarlo desde el punto de vista objetivo, porque desconocemos realmente qué es lo que pasó. Entonces se está moviendo mucho a través de lo que es la especulación y a través de lo que cada quien cree de acuerdo con la lógica y con la deducción que hace cada uno por sí mismo de los hechos acontecidos ese día y de los hechos que han pasado después, declaraciones y demás, contradicciones. Entonces, el problema de raíz es la pregunta: ¿habrá sido ciertamente un accidente o fue un atentado? Y si fue un atentado, ¿quién es el que, o a quién le interesaba cometer un atentado de ese tipo? No podemos hablar, por ejemplo, en este caso, siendo honestos y yo creo siendo prácticos, no podemos hablar del crimen organizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil que el crimen organizado se plantee gastar un material explosivo con un costo tan elevado en un atentado a Pemex. Eso como que mejor lo hubieran orientado a otras instalaciones del ejército, de la procuraduría o demás, en caso de que fuera crimen organizado. Entonces eso me hace pensar a mí que no fue crimen organizado, por si en algún momento se quisiera manejar esa vertiente. Y en cambio también sabemos la investigación que se estaba iniciando contra funcionarios públicos de Pemex por los actos de corrupción en confabulación con la empresa Siemens. Entonces ahí puede estar la bolita. O fueron los directivos de Pemex para evitar que los persiguiera la justicia una vez que se desvelaran estas prácticas de corrupción, o estamos hablando más allá de que pudiera haber sido como muchos lo han manejado. Yo no lo he manejado, yo estuve viendo las redes sociales y me parece muy interesante cómo mucha gente maneja la idea del atentado perpetrado por el propio gobierno, y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ciertamente tú ves que el gobierno pudiera haber hecho esto, ¿para qué o con qué intenciones? Bueno, pues puede haber varias. Una, decir y argumentar que las instalaciones eran peligrosas. ¿Por qué? Porque no había recursos en Pemex, que es necesario inyectarle recursos. Otra, iniciar una militarización de las instalaciones de Pemex.
¿Para qué? Para que una vez que se repruebe la reforma energética y en caso dado se privatice Pemex a través de esa reforma energética, ya las instalaciones están salvaguardadas por el ejército. Entonces esa también puede ser una vertiente que también llevaría a pensar que en efecto fue un atentado perpetrado por el mismo gobierno. Hay quienes incluso comparan este caso como el caso de las Torres Gemelas en pequeñito, ¿no? Entonces, esa pudiera ser también una de las versiones. Lo principal aquí es que lo que está en juego a raíz de este atentado es el patrimonio de todos los mexicanos. Entonces, ahorita más que pensar en quién fue el que inició o quién cometió o lo que sea, tenemos que ver esto como una señal de alerta de que está en riesgo la principal empresa de México y prácticamente la última empresa de México, porque ya sabemos de casos de privatización de la energía eléctrica, de los teléfonos y ahora nada más falta de las minas y ya nada más falta que nos privaticen esta. Entonces esto es una señal de alerta, debemos de verlo más bien como una señal de alerta de qué es lo que está pasando realmente en Pemex. ¿En manos de quién depositamos la confianza para administrar los recursos de la nación? ¿En manos de quién? Porque el principal error es el que ha cometido el pueblo en confiar en personas que no se han merecido su confianza y que no se han ganado tan siquiera no se han ganado ni nuestra consideración ni nuestro respeto como para estar ocupando esos cargos públicos que están ocupando. Entonces, hay que estar alertas porque tenemos que ver qué es lo que sigue. Lo que te puedo decir es que en este caso de la explosión en Pemex es el inicio de algo que viene, que no por fuerza tienen que ser más atentados, pero que sí lo que viene puede ser un gran perjuicio, sobre todo en materia económica para la nación, porque una vez que Pemex se privatice, estamos hablando de que la clase política no va a querer ver mermados sus privilegios ni sus ingresos. Estas personas que no tienen llenadero van a querer conservar por lo menos los mismos privilegios, si no es que aumentárselos. Y sin Pemex, obviamente ese dinero lo van a querer sacar de la clase trabajadora, porque además los grandes empresarios no pagan impuestos. Entonces la clase trabajadora, el mediano y pequeño empresario van a ser los responsables de tener que mantener a esta bola de desgraciados. ¿Y cuál es el problema? Que probablemente suban los impuestos y que perjudiquen al aparato, digamos, económico más débil, a la parte más débil de la población, de mediana empresa, pequeña empresa y trabajadores. Porque sabemos que todos los demás no pagan impuestos. Sabemos que los que tienen más dinero no pagan impuestos, que nuestros políticos no pagan impuestos, viven de nuestros impuestos. Entonces ahí es donde viene el problema grave. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, después de esta explosión? ¿Qué es lo que va a pasar? No, eso es lo que me tiene todavía más intrigado. No, y pusiste un tema muy importante, el asunto de los impuestos. ¿Sabes por qué? Porque hemos de recordar que apenas hace unos días incluso el PRI pues anunció pues que cambiar inclusive pues ahora sí que sus postulados, por decirlo así, para apoyar por ejemplo lo que vendría siendo pues la privatización en Pemex y la cuestión de generalizar por ejemplo y aumentar el IVA, ¿no? O sea, ¿qué se entiende? Vemos un camino interesante en este sentido, ya que lo mencionas, un camino interesante, ¿no? Primero una reforma laboral que de antemano sabemos que es lesiva para los derechos de los trabajadores en general. Luego plantean se viene barajando la idea de llevar a cabo una reforma hacendaria. A eso le sumamos como el gasolinazo que acaba de darse y estuvo igual de subidito que el anterior, 11 centavos. O sea, como que se nota una cierta prisa, ¿no? Por agarrar y de una u otra manera, pues dejar las cosas de tal manera que los ciudadanos, obviamente con más pago de impuestos, etcétera, pues de una vez vaya como quien dice preparándose para pagar la factura de lo que implicaría la privatización, porque hablar de terminar de privatizar Pemex pues es hablar de que la renta petrolera se tendría que compartir con privados. Esa es la idea que yo tengo y esa no se me quita de la mente. Al compartir la renta petrolera, que de por sí de esa renta petrolera iban los recursos al gobierno, pues ¿a de dónde van a salir los recursos que en un momento dado ya se compartan con privados en Pemex y que necesita el gobierno? Pues mediante este tipo de acciones, ¿no? Que van acompañadas de mucho engaño, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que es necesario recaudar más. Pues sí, pero al mismo tiempo que se dice eso, el planteamiento es hacer una reforma fiscal que le recaude más a quien menos gana y que sigan los privilegios de los que más ganan, y de eso no dicen nada.
Por ejemplo, hablan y dicen que esto del subsidio a la gasolina beneficia a los ricos, cuando en realidad, conforme ha ido subiendo la gasolina y se han ido aplicando los gasolinazos, se ha encarecido diversos productos y servicios, y en términos generales se ha encarecido la vida de todos los mexicanos. Esto sin contar con que sigue subiendo cada mes también el gas. O sea, sigue la misma política depredadora, para que simple y sencillamente los de abajo sean los que tengan que pagar más, y punto. Por eso de allí, la alerta que tú dijiste me parece muy importante. El hecho de que se termine compartiendo la renta petrolera con privados, que es lo que no plantean los merolicos televisivos, el hecho de que eso se llegue a dar implica que nos van a cobrar más en impuestos a los mexicanos. No hay vuelta de hoja. Porque no el gobierno, como tú bien decías, los políticos con los que contamos, que ya nos han demostrado de sobra, que simple y sencillamente dicen que quieren servir a México cuando están frente a la cámara de televisión, pero que en realidad de lo que se trata es de servirse con la cuchara grande de México, en realidad, para que eso pueda seguirse dando, si se comparte la renta petrolera con privados, para que eso se siga dando es que paguemos más todos, invariablemente. Así que por ese lado me parece muy interesante, y es un tema del que también en las redes sociales se ha hablado poco, y que es muy importante no perder de vista, ¿sí? Que es este asunto de la reforma hacendaria que se está empezando a barajar. Tampoco eso debe de olvidarse, y es de lo que también se olvida. Y esto lo recalco mucho porque les digo, los mexicanos somos, en términos generales, somos muy dados. Bueno, no somos, porque los que de una u otra manera le rascamos un poquito más para investigar no caemos. Pero el grueso poblacional tiende a opinar al son que le digan los mismos medios de comunicación, ¿sí? A final de cuentas, por encima de los temas que yo acabo de mencionar, que se ha dejado de hablar, la gente ha hablado de lo que los mismos medios han hecho el gran énfasis, que por ejemplo lo ocurrido en Pemex. Es cierto, es importante lo que ocurrió, por supuesto, pero también es importante los otros temas, también es importante, porque eso lo terminaremos pagando a la larga, en caso de llevarse a cabo, de consumarse y de terminarse de privatizar Pemex. Esa es una realidad. A ver, mi buen Ulises, adelante. Sí, poco que agregar a lo que dijo José Manuel. Simplemente hacer énfasis que en realidad se trata esta coyuntura, este evento desastroso, una gran tragedia por las vidas que se perdieron, incluso de una niña de 9 años con muy mala suerte había ido a hacer la tarea y pues le toca este desastre. Y esa es una primera dimensión, el desastre en sí, la tragedia, el costo en vidas humanas cortadas que se perdieron en la tragedia, ¿no? Yo creo que esa es la primera dimensión que tenemos. Y otras dimensiones son, pues, qué sentido y qué significado tienen el caudal de eventos que han venido sucediendo. Recordemos nosotros que ya durante los años recientes, sobre todo en el último año, en el año anterior, se habían registrado ya varios incidentes en cuanto a, ¿cómo se llama?, instalaciones de Pemex en varios estados de la República, ductos, refinerías, que de alguna forma se puede ver que empiezan a suceder en una periodicidad muy ¿cómo se llama?, muy cerrada, digamos, empiezan a suceder en una temporalidad pues bastante sospechosa, porque no hay mucho tiempo, mucha distancia entre uno y otro, y eso también invita a suponer que hay alguna conexión entre todos estos accidentes anteriores que ya se habían reportado durante, sobre todo en la recta final del sexenio de Felipe Calderón, y ahora que llega ya a lo que simbólicamente es el nodo, digamos, el punto matriz de lo que es la empresa en particular, el corazón administrativo de la empresa, que es la Torre de Pemex. Eso en una primera dimensión, es decir, hasta dónde, como dice José Manuel, tiene esto que ver con esta persuasión que se quiere hacer a la opinión pública acerca de la privatización. Es decir, como dice Bote también, ya como dice José Manuel también, ya hay empresas privatizadas, y este bien nacional que es el petróleo tiene muchas dimensiones muy densas,
tiene muchas aristas muy densas porque es el bien nacional por excelencia, es, digamos, que la mayor riqueza nacional, y simbólicamente su expropiación es un punto histórico de quiebre porque es un momento no tanto de nacionalismo, sino sí de prueba de soberanía, de prueba histórica de soberanía, y esto hace al evento y al petróleo en sí, al petróleo mexicano, como un símbolo también de soberanía, que es precisamente lo que el modelo y la ideología liberal quiere soslayar o quiere socavar. La idea de soberanía nacional, de la propiedad de los recursos por parte del pueblo en general, es una idea que es simbólica del petróleo, que de alguna manera está siendo socavada sistemáticamente por el avance neoliberal en cuanto a las privatizaciones. Esto quiere decir que en el imaginario popular y en el imaginario social, la opinión pública sí no ve al petróleo como los demás recursos, aunque sean casi igual de importantes. Esta sabe, digamos, el avance neoliberal, saben las intenciones privatizadoras de los grandes grupos de élite, que cuando se toca el tema del petróleo no es tan fácil esconderlo o realizar un acto, un proceso incluso sorpresivo como el que se realizó, por ejemplo, con la energía eléctrica. Todavía no se privatiza, pero sí con la liquidación de uno de los puntos fuertes a liquidar en un proceso de privatización como era la compañía de Luz y Fuerza. Sabe también que este recurso natural tiene un alcance simbólico bastante fuerte, y que la gente está más alerta y mucho más sensible al tema del petróleo que en cuanto a muchos otros recursos. Y por eso le conviene de alguna manera tener una opinión pública más domesticada y tener una opinión pública que acepte de alguna forma, de buena gana, que condene las movilizaciones. Eso es muy importante, porque siempre va a haber sectores que de alguna forma van a estar inconformes con este proceso, y que estas inconformidades también por parte de la opinión pública mayoritaria sean vistas como antinacionales, como obstáculos del progreso, y todo lo que se maneja cuando un movimiento, una movilización o un grupo de personas se opone a estas intenciones que ya el neoliberalismo viene imponiendo desde hace mucho tiempo. Entonces es importantísimo también que en este caudal de eventos, de accidentes, entre comillas, o incidentes que ya se venían dando en Pemex, de alguna forma esto que acaba de suceder viene a redondear también cómo se va a interpretar esta cadena de cosas, ¿no? Como dice José Manuel y como también dijo Bote, hasta dónde se le va a vender a la idea a las personas, a la gente, a la población en general, de que Pemex evidencia su falta de recursos, su inoperancia, su falta de eficacia, sus trabas y taras administrativas a partir de este evento. ¿Cómo es que esta tragedia expresa que Pemex es inoperante, es ineficaz, y que esto se debe a su condición de empresa paraestatal, que es obviamente el punto por el cual muy probablemente van las versiones oficiales? Aquí quiero recalcar también algo de lo que dijo José Manuel, ¿no? No solamente favorece, por ejemplo, la tesis de un atentado no solamente favorece la militarización de las instalaciones de Pemex, también favorece la militarización total del país, y sobre todo la continuidad de la estrategia de seguridad que, por mucho que digan las actuales autoridades y el gobierno de Peña Nieto que se quiere cambiar, pues no se ha hecho prácticamente nada, y no se habla claro en ningún momento de cuáles van a ser los cambios en la estrategia de seguridad. Pero lo que sí es que si un punto tan sensible como la torre de Pemex, de manera simbólica, de manera económica, en todos los sentidos, es puesto en riesgo ante los ojos de la opinión pública por parte del crimen organizado, este es el tipo de miedo, y este es el tipo de sensibilidad, y es el tipo de paranoia que genera en las personas la justificación de esta estrategia de seguridad, no solamente a nivel técnico, sino a nivel nacional, que se ha venido dando, y que parece que en el fondo no tiene intenciones de cambiarse de forma significativa. La gente reclamaría entonces que si este punto tan simbólico y tan sensible para todos está en riesgo, pues qué pasaría con todo lo demás.
y tiende a que también en la opinión pública se siembre una duda que haga aceptar la estrategia de seguridad tal como está permaneciendo. Esa sería otra utilidad, digamos, de un posible autoatentado por parte del gobierno hacia las instalaciones de Pemex. Y recordemos también que en otra arista, ¿no? que es la arista del señuelo mediático, también el asunto del ESME, el fallo en su contra, el asunto de la fibra óptica, todo esto que vuelve al asunto del ESME es bastante también importante, y también ha sido otra de las cosas que los medios han tratado de soslayar y han tratado de un poco de minimizar con respecto a todo el caudal de información y los golpes mediáticos que se dan alrededor de esto. Entonces esa es otra utilidad, estamos viendo una utilidad para que la opinión pública favorezca a la privatización, en dado caso de que se maneje el atentado para que favorezca también a la falta de administración y seguridad de Pemex, por supuesto, pero también a la justificación de la estrategia de seguridad tal y como la vemos ahora. Y por otro lado también el señuelo mediático que minimiza pues incluso hasta actos de corrupción con el asunto de Siemens que José Manuel y Bote dijeron, y también con respecto al asunto del ESME, que ha pasado a segundo plano, y lo han logrado, ha pasado a segundo plano, siendo que también es un asunto gravísimo y trascendentalísimo para el resto de la población. Se ha manejado muchas versiones, obviamente no necesariamente una versión tiene que ser la que sea la central para poder llegar a una manipulación de la opinión pública, pueden ser incluso varias. Puede que se maneje una versión oficial y que se manejen los rumores a nivel de opinión pública cotidiana, y que esas dos versiones de alguna manera jueguen, como en este caso la versión del atentado por parte del crimen organizado. Mucha gente se puede creer muy suspicaz cuando habla de que no fue un accidente, de que todo eso es sospechoso, de que se trata de encubrir pues la ineficacia de la seguridad ante el crimen organizado, encubriendo también que se trató de una explosión por una bomba, por un explosivo de tipo militar, en fin. Pero en realidad lo que se genera con esta versión, como dije, pues es que en la cotidianidad se va metiendo la idea de que pues, instalaciones tan importantes en riesgo requieren una estrategia de mano dura en seguridad, totalmente en la idea militarizada como se ha venido dando. Entonces, desde ese punto de vista son varias las cosas que se pueden manejar, son varias las aristas. Ha habido muchas discusiones entre expertos. Algunos expertos de la UNAM en redes sociales dijeron que la explosión por gas es totalmente absurda, la versión oficial lo mantiene, y otros científicos de la UAM también dijeron que esa versión no es sostenible. Una de las cosas que nos podría dar, ya para terminar, un indicio es que últimamente Milenio en esta semana sacó la versión de que incluso puede ser el gas hubiera podido salir, según los estudios de los peritajes por parte de ayuda extranjera, de expertos extranjeros, incluso se pudo haber generado o por aguas negras o por gases del subsuelo, que se hayan filtrado al estacionamiento, al sótano del edificio, lo cual a ojos inexpertos e incluso expertos pues sigue resultando bastante dudoso y bastante extraño. Y también se maneja una vertiente que aquí puede ser una directriz por donde vaya la cosa, porque se habla de un edificio que está atrás que se llama el edificio Búfalo, porque antes se hacían salsas Búfalo, y que es un edificio en donde todas las instalaciones, si mal no me acuerdo, me podrá corregir quien sepa más del tema, pero de aire acondicionado, agua caliente, es decir, regulación de cosas relacionadas con la temperatura de agua y aire de las dos torres, se encuentran en ese edificio Búfalo. Son instalaciones industriales y en efecto corren tuberías de mecanismos que usan gas por debajo de la tierra, por el subsuelo, a nivel corto en el subsuelo, llegan hasta las instalaciones de Pemex, y ya se está manejando que una de las fugas de gas pudo haber sido, o que la concentración de gas pudo haber sido por un desperfecto o falta de mantenimiento, pudo haber sido por las instalaciones del edificio Búfalo que se encuentra atrás, lo cual llevaría ya de manera directa pues al asunto de la ineficacia y pues de personas que dicen que trabajan ahí en Pemex, dicen que desde 1983 por lo menos se había estado pidiendo mantenimiento para esas instalaciones de riesgo,
por la naturaleza de los mecanismos que manejan y que no se había atendido. Entonces, más bien, esto puede dar un indicio de cuál es la versión y qué buscan las autoridades con decir que se trata de una explosión de gas y no precisamente de un atentado. Lo que sí es que obviamente aquí hay dos dimensiones, digamos, dos aspectos que se deben cuidar. Por un lado, sí que va a pasar, como dice José Manuel, es decir, del accidente pasar al uso que se haga de la información, la cual va a dar indicios de para qué va a ser usada por los sistemas de información, por el gobierno en turno, y cuáles van a ser sus usos para efectos de convencimiento o manipulación de la opinión pública. Pero también otro aspecto muy importante, y las víctimas. Es decir, esto implica también que se va a salir en una impunidad terrible, ¿sí? Que el no saber la verdad en aras de esta manipulación va a dejar en una situación de injusticia total a los responsables, si los hubo por negligencia, por omisión, por un aspecto culposo, por dolo o incluso con intención, de todas estas personas que perdieron la vida. Es decir, la manipulación también conlleva una fuerte carga de injusticia, y eso exige una amplia observación ciudadana sobre lo que viene, tanto este aspecto de cómo se va a usar este evento, esta coyuntura, y que no necesariamente tiene que estar determinado. Yo me imagino que el sistema a nivel gubernamental se va viendo cómo se manejan y cómo las reacciones en redes sociales, las reacciones en la opinión pública, y se van tomando decisiones de cuáles son las versiones que se van a reforzar, cuáles se van a subrayar, cuáles de repente se van a retomar, todo para los intereses que con una buena observación estos mismos movimientos mediáticos y estas mismas versiones que van tomando mayor o menor importancia en los medios son los que nos van diciendo cuáles y que hacen posible ver cuáles son las intenciones que hubo detrás de esto. Bueno, fíjate, quiero comentar de volada un detalle que, sobre todo porque hiciste también comentario del asunto de los especialistas. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, el perito gringo, vaya, pues ese sí fue presentado ante las cámaras para dar su opinión, pero hay otras de expertos que esas no se presentan ante cámaras, y entonces desde ahí debemos de partir también. Voy a leer un pequeño párrafo del reportaje de Revista Proceso que salió ayer. Nada más voy a leer un pedazo, fíjense. Al sentir generalizado en un segmento importante de la sociedad mexicana, incluyendo a la comunidad científica, no les convence la versión oficial de la PGR en torno a las causas de la explosión del pasado 31 de enero en el complejo administrativo de Pemex. Especialistas consultados por Revista Proceso, sostienen que una acumulación de gas metano capaz de explotar de esa manera no se puede dar sino en sitios herméticos. Afirman que antes de estallar, el metano habría intoxicado a las personas que estaban cerca de la supuesta concentración. Incrédulos y con argumentaciones científicas apuntan a que pudo haber sido provocada o por un atentado o por un sabotaje. Otro asunto que también me llama bastante la atención, que nomás quiero apuntar rápido, que también publicó Proceso, pues es de que tras la explosión, pues que hubo amenazas. Según el secretario de Gobernación, fíjense, el gobierno federal investiga varias amenazas que han recibido tras la explosión en el edificio B2 de Pemex, informó aquí el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no obstante aseguró que el complejo se encuentra en condiciones seguras para que el personal que labora en él pueda regresar a trabajar. Fíjense, condiciones seguras para que el personal que labora en él pueda trabajar, ¿sí? Entonces, aquí me llama la atención esto, por lo que se plantea, por lo menos en esta nota que dice hubo amenazas tras explosión. A mí me llamó mucho la atención la llegada, porque no nomás se trata de que llegaron, como bien decía José Manuel también, y que también comenté yo, no se trata de que llegaron altos funcionarios ahí, que llegó el jefe de gobierno, que llegó Peña Nieto, que llegó el secretario de Gobernación, no, sino que además casi llegaron, pero ahora sí que con las cámaras tras ellos. Eso es muy importante. Y también nada más quiero subrayar lo que dijo Ulises. Es muy importante saber, estar al tanto, o sea, a ver qué onda, porque qué escenarios y qué condiciones pueden darse dependiendo de cómo se vaya dando esto. Porque de entrada, lo que a mí me queda claro es que, más que nada por la experiencia que ya hemos vivido los mexicanos,
¿Qué pasó cuando se manejó el asunto nada más bajo la idea de accidente en el caso de la guardería ABC? ¿En qué terminó? En impunidad. El hecho de plantear meramente como accidente lo ocurrido en Pemex, pues puede llevar a la impunidad. Pero hay que dejar bien en claro que los accidentes se vuelven en tragedia cuando simple y sencillamente no hay las medidas de seguridad adecuadas. El hecho de que desde hace años se haya pedido presupuesto y no se le dio a Pemex, y además que en el propio documental de cierta televisora se haya comentado, se haya dicho que los tubos, que los ductos tienen 40 años, entre 30 y 40 años, desde ese momento es claro que simple y sencillamente debe desde mi punto de vista, debe de haber sanción, porque es claro que este accidente se volvió tragedia, simple y sencillamente porque no se contó con lo adecuado. Y de antemano, cuando eso sucede, es porque hay responsables de que no se cuente con lo adecuado, y más en el caso de Pemex, que como vuelvo a repetir, es la empresa mexicana, es la empresa de los mexicanos, o al menos así se maneja, porque a mí el Pemex, cuando dicen que Pemex es de los mexicanos, me suena como cuando hablan de la selección mexicana y dicen que es de todos, ¿sí? Igualito, así me suena cuando dicen Pemex es de los mexicanos, igualito a la selección mexicana, será de todos, pero las ganancias, las jugosas ganancias, esas se quedan en las manos de unos cuantos, así igual que con la selección, sucede con Pemex. Marta, tu comentario, a ver qué nos puedes comentar. Bueno, pues ya ustedes lo dijeron casi todo, así es que yo seré muy breve. Este caso, como tantos otros de los cuales ya casi a diario somos testigos, unos mucho más grave que otros, continúa exhibiendo los múltiples problemas que aquejan estructuralmente a nuestro país y las insanas prácticas del poder político y de los poderes fácticos como son los medios de comunicación. Y lo peor es que se sigue lastimando y deteriorando el ánimo, la confianza el ánimo, la confianza de la población, la cual cada vez se llena o de rabia o de apatía, con pronósticos muy reservados sobre las consecuencias que se pueden dar ante estas emociones, rabia o apatía. Hay muchas preguntas que no se van a responder porque no se quiere, porque no se puede. ¿Por qué no se organiza un debate público en los principales medios de comunicación, que para eso están aprovechando un bien público que es el espectro radioeléctrico y por lo tanto deberá servir a la población, donde se contrastara la versión oficial con la de los expertos, contra los expertos que están en desacuerdo con ella, y lo que sería muy sano para todos? ¿Por qué? Algo que publicó también Proceso y que llama la atención: ¿por qué Peña, los directivos de Pemex, el sindicato de trabajadores, todos ellos violaron los protocolos de seguridad que hay en la empresa paraestatal al dejar la investigación únicamente en manos del procurador general, el secretario de Gobernación, el director de Pemex? Hay específicamente una comisión que debería haber consagrado a la investigación, pero no la hicieron a un lado, y esta comisión tiene que seguir ciertos manuales donde ya todo está previsto, cuando hayas metano, todo eso. ¿Por qué la dejaron de lado? ¿Quién sabe? ¿Por qué nunca paga nadie paga nada de lo que pasa, ya que sea por negligencia, dolo, por lo que sea? Alguien debería pagar algo, porque por ejemplo la actuación del director de Pemex, ¿por qué no lo despiden? Es impresionante que aquí no pasa nada. Y luego la verdad, pues tal vez la sepamos alguna vez en alguna investigación que haya, que se publique en algún libro que leerán muy pocos, y que realmente cuando se le haga sentido lo que pasó, donde se conecten bien los puntos, pero que la opinión pública nunca se va a enterar. Realmente en ese caso muy pocos van a poder conocer. La verdad, lo que sí sabemos es que hay una cosa que sí sabemos y nos queda muy claro. Sería un milagro que no sucediera así, pero lo sabemos: atentado, accidente, negligencia o lo que sea, se va a utilizar por el poder político y por los poderes tácticos para abonar las medidas que van a querer imponer en contra de la población y para beneficio de unos cuantos.
Pues sí, fíjate que eso que comentas es muy interesante porque hay dos cosas que abonan para que la derecha, y no solo en México, sino en todo el mundo, imponga a las mayorías solamente pues las mismas políticas y acciones que van encaminadas a que unos cuantos privilegiados sean los que sigan en los privilegios y multiplicando fortunas sin pagar impuestos, lo que sea. O sea, siempre hay un eje común para llevar a cabo ese tipo de situaciones, ese tipo de imposiciones. Son dos cosas muy importantes, que es precisamente la ignorancia, ¿sí? Y también el desinterés, ¿sí? El desinterés de la gente, ¿no? Porque te digo, es increíble que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y como bien dices tú, estamos hablando de que el espectro radioeléctrico debe ser utilizado en bien de la nación. Sin embargo, pues es claro que desde hace mucho tiempo se usa solamente en acumulación de riqueza de unos cuantos cuates, ¿no? Y eso me lo deja claro, porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, Revista Proceso consulte a especialistas que están completamente en desacuerdo con la versión oficial, y lo que es presentado ante las cámaras de televisión es quienes van acorde a la versión oficial? O sea, desde ese momento es claro que simple y sencillamente no quiere informarse, desde mi punto de vista, de manera objetiva a los ciudadanos de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Así de simple. Como tú bien decías, debería de haber un debate, deberían de los expertos contrastar sus opiniones al respecto, presentar sus argumentos, pruebas de lo que consideran, y eso ayudaría mucho a los ciudadanos. Ahora, pero eso sería en el caso en el que de veras se pretendiera, desde mi punto de vista, informar adecuadamente a los ciudadanos. Pero el problema que vivimos en este país es que de antemano de lo que se trata es que precisamente los ciudadanos no estén debidamente informados. Yo lo he planteado muchas veces porque digo, sería por ejemplo la misma reacción de los ciudadanos a la hora de emitir el voto si conocieran de sus políticos cosas que simple y sencillamente son calladas en los medios de comunicación. Sería igual, porque eso no se plantea. O sea, y yo creo que es muy importante que quede claro. O sea, de una u otra manera, entre más información haya, cualquier persona de lo que va a decidir, decide mejor. Eso es clarísimo. Entonces, aquí en México, desde mi punto de vista, lo que conviene a la clase que está en el poder, pues es que la gente siga decidiendo mal, porque es increíble que simple y sencillamente la gente se crea que, por ejemplo, ¿sabes qué? Que está gobernando mal el PRI. Pues le ponemos que el verdadero enemigo del PRI es el PAN. Entonces, en vez de mencionarle que alguna vez a los ciudadanos mexicanos, en vez de hacer énfasis en que alguna vez, tanto PRI como PAN se pusieron de acuerdo para que las deudas de unos cuantos cuatitos multimillonarios nos las pasaran a los mexicanos, deuda que ahorita le cuesta 55 mil millones de pesos al año a los mexicanos, que quizá cuántas escuelas se podría haber construido para abatir el rezago educativo, entre otras muchas cosas, con ese enorme dineral. Simple y sencillamente eso no decimos, ¿no? Presentamos al político del PAN haciéndosela de atos al del PRI, para que la gente diga, mira, el enemigo del PRI es el PAN. Y así lo hicieron en el 2000. Y por desgracia, volvió a servir esa misma recetita, esa misma la aplicaron ahora en el 2012. ¿A quién se pintó como el gran, como el de veras el cambio con respecto a lo que venía aplicando el PAN? Pues al PRI. Claro, sin dejar de mencionar que todo lo que se ha aprobado y que se ha hecho ley en perjuicio de los mexicanos, entre ellos los gasolinazos, pues fueron aprobados por el PRI y el PAN juntos. Ese es el truquito de todo esto. Y por eso vale la pena hacer el énfasis. Esa es la razón por la cual yo dudo mucho, sería muy bueno que lo hicieran, pero dudo mucho que hagan un debate como el que nos estaba planteando Marta ahorita en su exposición. Muy difícil que se pueda dar eso, cuando simple y sencillamente de lo que se trata es precisamente que los ciudadanos pues sigan decidiendo mal. Esa es la tirada, porque eso es lo que sigue manteniendo a un mal sistema político y de gobierno para los mexicanos. Las malas decisiones de los propios mexicanos. Así que no hay de otra.
lo que en un momento dado no podemos esperar de esos medios de comunicación y de la clase política, pues yo invito a que todos tengan conciencia de que debemos hacerlo nosotros, crear conciencia e informar, y que los temas como estos, como esta idea de que así como están presentando a un experto gringo diciendo que es correcto lo que dice el gobierno, pues también hay especialistas que dan sus razones del por qué no están de acuerdo. Eso lo tenemos que hacer nosotros, lograr que eso sea parte en la mesa de todos los mexicanos, de las familias mexicanas, de los amigos. Así es como tenemos que, creo yo que esa es la contra que necesitamos hacer entre todos para este asunto, ¿no? Para este asunto y para todos. Porque es increíble que simple y sencillamente se diga, porque sí, ok, un accidente puede pasar, pero las consecuencias, la diferencia entre un accidente y una tragedia depende del grado de irresponsabilidad que en un momento dado los responsables de la seguridad incurren. Así de fácil, así de sencillo. Simple y sencillamente, si no hay las debidas medidas de seguridad, debe de haber un responsable y punto. Entonces, si bajo la idea de plantear las cosas como accidente todo termina en impunidad, pues simple y sencillamente los mexicanos pues estaremos expuestos a seguir, ahora sí que a seguir el camino de que sigan sucediendo cosas y no pase nada, como bien decía Marta, que simple y sencillamente no pase nada. Vamos a las réplicas. Viene. No, yo no tengo nada que replicar, ¿eh? ¿En serio? En serio, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan los compañeros, entonces, pues yo no tengo réplica. A ver, Ulises, Marta, algo que quieran decir, abonar, agregar, lo que gusten. Pues yo creo que ya lo abarcamos todo. Por mí, yo también ya no tengo nada más que decir. Bueno, Ulises. Sí, pues yo creo que ya el tema en cuanto al análisis, parece que hasta ahorita, por lo menos ahorita, por lo menos hasta ahorita, creo que pues podemos manejar estas hipótesis de manejo de la información, pero pienso que de aquí en adelante nos queda observar y retomar el tema posteriormente para ver, digamos, insisto, uno de los giros que puede dar, es decir, si esto fue en realidad un asunto inducido por el gobierno en turno, con intereses como de los que hablamos, son muchas versiones las que pueden servir y vamos a ver qué giro da la situación. Yo creo que es un tema que no estaría mal retomar en un futuro si de alguna manera alguno de estos giros ratifica o da un significado que tenga que ver con lo que hoy hablamos o un nuevo significado al suceso en sí y a cómo afecta a la opinión pública de la población. Claro, ¿no? El tema Pemex lo vamos a seguir tocando porque, bueno, a final de cuentas, de una u otra manera, se va viendo, ¿no? Que se ha ido viendo que ese es el camino, ¿no? Esa es la idea, ese es el objetivo, ¿no? De una u otra manera, pues, se vislumbra la intención de privatizar Pemex. Entonces yo creo que Pemex va a ser tema que estaremos manejando en otros programas y, bueno, pues antes de irnos, porque bueno, todavía queda un tiempecito, quiero pero sí, yo quiero hacer un comentario. Mira, es que hace rato dijiste réplica. Ajá. Y pues yo no tenía réplica. Bueno, pero algo que quieras agregar, adelante. ¿Mandé? Algo que quieras agregar, adelante. Sí, es que hace rato te digo, me comentaste nomás de réplica, pero sí quiero agregar algo, fíjate. Es que tú mencionaste algo muy importante, precisamente no era réplica porque yo estoy de acuerdo en eso, de cómo los medios junto con el gobierno hacen ese manejo faccioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú dijiste algo bien importante y es la necesidad de que la gente se una y empiece a hacer la campaña voz a voz y desde abajo, Uh-huh. ¿sí? El problema al que nos estamos enfrentando ya no es tanto la falta de comunicación a nivel del pueblo. Es muy importante que observemos que el pueblo se está comunicando, el pueblo cada vez está más enterado, ya no estamos hablando del México de hace 50 años en el que todos eran inconscientes. Sí, porque ciertamente por eso también el PRI se sostuvo mucho en el poder, porque estaba gobernando un México que era muy inconsciente de la cuestión política. Sigue habiendo inconsciencia con respecto a la política, pero también es una realidad que cada vez son más millones de mexicanos los que están enterados de la situación y que en efecto hacen esa labor de comunicarse desde abajo, de informarse, de difundir la información real de las cosas, o simple y sencillamente esa labor que no se hacía, que era la de cuestionar al gobierno, cuestionar a la supuesta autoridad. Eso también es una cosa que se ha reforzado mucho. ¿Cuál es el problema real?
ya no es el pueblo está perdiendo la apatía y la va a perder más conforme la situación económica sea más desastrosa. Entre más desgraciado sea el pueblo en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, más va a crecer la conciencia. Pero hay un problema aún más grave, y es que ya estamos hablando, fíjate, el tema de hoy es que estamos cuestionando una cosa muy importante, y es esa esa actitud del gobierno de incluso utilizar bombas en terrenos civiles y en tiempos que no son de guerra, en el caso de que la vertiente y de que en efecto haya sido un atentado movido por el mismo gobierno. Entonces ya estamos hablando de un problema mayor, que aunque el pueblo esté consciente y el pueblo quiera cambiar, va a enfrentar la fuerza bruta del gobierno, y eso es un problema muy grave, y eso es lo que tenemos que plantear, cómo se va a enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque evidentemente la mejor forma es el camino pacífico, pero ¿cómo? ¿Cómo hacer la protesta pacífica y que en efecto esa protesta pacífica dé los resultados y no caer en la violencia? Porque ya estamos viendo que están decididos a atacar al pueblo desarmado, porque ya lo vimos el 1 de diciembre y ya vimos la utilización de prácticas muy poco convencionales y muy agresivas con respecto a esta cuestión de Pemex. Entonces, ese es el verdadero meollo del asunto. Ya no es tanto el pueblo en sí, el pueblo ya quiere cambiar, eso es un hecho, y el pueblo quiere cambiar. Bueno, pero mira, pero cómo hacerlo y cómo enfrentar esa fuerza que está el gobierno está cada vez demostrando más que está dispuesto a utilizarla para seguir conservando sus beneficios y para seguir conservando sus posiciones y para seguir exprimiendo el erario y los recursos de este país. Mira, yo te voy a contestar a mi parecer, ¿sí? La manera de continuar por el camino pacífico, cómo hacer que esa inconformidad manifestada por la vía pacífica de los ciudadanos sea un frente para el mal sistema político y de gobierno pues que tenemos los mexicanos desde hace décadas. Yo sostengo que el camino es que esa inconformidad, fíjense bien, que esa inconformidad sin caer, fíjense bien lo que voy a decir, sin caer en espejismos, así, sin caer en espejismos que suelen ser hasta momentáneos, los mexicanos deben al unísono organizarse para que toda esa inconformidad termine viéndose reflejada en las urnas. Así, deben de verse reflejado en las urnas lo que tú dijiste, que el pueblo está despertando, que el pueblo está inconforme, pero que está tan organizado que sabe dónde precisamente debe de verse reflejada la inconformidad, y es en las urnas. Porque si bien es cierto que los políticos, como lo hemos planteado, de una u otra manera, la clase política que hace triquiñuelas, que hace esto, que compra votos, lo que ustedes quieran, lo que debemos de hacer es que los mexicanos deben mostrar la inconformidad en las urnas a grado tal que lo que hagan no les alcance para continuar en el poder. Eso es lo que debe de hacer los mexicanos, ¿sí? Eso es para lo que debe organizarse los mexicanos. ¿Por qué toqué yo y dije no dejarse llevar por espejismos? Porque de una u otra manera los espejismos suelen distraer a mucha gente y esa distracción ocasiona que se pierda el rumbo de dónde está representado el verdadero cambio. Yo lo dije aquí muchas veces y lo quiero sostener en este programa. El verdadero mensaje que debió de haber invadido las calles y las redes sociales en el 2012 es que había un proyecto alternativo de nación viable para transformar al país, para que se acabara de una vez por todas todos esos vicios que desde el pasado están e iniciar un nuevo camino. Eso sabemos nosotros, que estaba representado en un solo lado. Sin embargo, por los espejismos, prefirieron en las redes sociales hacer otras cosas, menos darle el verdadero énfasis a ese proyecto alternativo de nación. Lo digo con todo respeto porque yo sostengo que la única manera en la que podemos esperar los mexicanos resultados distintos también es haciendo las cosas distintas. Yo creo que es momento de reflexionar y de poder también, como parte de ese despertar que menciona José Manuel,
también debe de verse reflejado en no caer en espejismos, sobre todo cuando un proyecto de nación nos está dando un mensaje claro de que sí es posible la transformación que se necesita. Ojalá y que lo tengamos en cuenta, que lo llevemos a la práctica y que también sea un resultado de la labor de crear conciencia y de informar que tenemos que hacer nosotros. Repito, no podemos esperarlo de los medios televisivos, no podemos esperarlo de la clase política, no podemos esperarlo de la Secretaría de Educación Pública, no podemos esperarlo de la Secretaría de Gobernación ni de nadie. Tenemos que entender eso y tenemos que estar claros en que lo que necesitamos los mexicanos lo vamos a obtener los mismos mexicanos mediante la constancia, mediante la creación constante de conciencia y de informar a los ciudadanos. El objetivo debe ser que, así como aquí estamos hablando del asunto Pemex, estamos planteando las versiones que incluso han dado expertos y que no se ponen en televisión. Ese tipo de cosas son las que deben de ser tema en las mesas de los mexicanos. Así como al ama de casa, así como en una casa, entre amigos, se habla del partido de fútbol, también que se hable de estos temas. Ese debe ser nuestro objetivo de creación de conciencia. Eso es lo que va a lograr José Manuel, precisamente que de manera pacífica se pueda llegar a un objetivo que es precisamente ponerle freno a que sigan en el poder quienes de una u otra manera siguen dañándonos a las mayorías de los mexicanos. Si tienes algo yo estoy, Gabote, en serio. Yo estoy, porque ¿sabes qué? Yo veo ya una actitud, no nada más en el gobierno de aquí, sino en todos los gobiernos de todos los países. Sí, neoliberales, por cierto. De que independientemente de cuál sea la elección en las urnas, ellos están haciendo lo que se les pega la gana porque ya tienen comprada a la policía, al ejército, y están haciendo lo que se les pega la gana más allá de la voluntad popular, así esa voluntad popular sea aplastante, ¿eh? Bueno, no pierdas de vista la Argentina de Menem, ¿eh? La Argentina de Menem, en cuestión electoral y también policíaca y militar, estaba peor, que como están las cosas en México, que es mucho decir, La Argentina de Menem estaba así, y sin embargo, la votación contundente y consciente del pueblo mexicano dio inicio al cambio y transformación ahí, que hasta la fecha ahí está, O sea, no perdamos también la esperanza, sí se puede, el día que de veras todo el pueblo se una. Esa es la clave, José Manuel. ¿Sí? Bueno, si algo más quieres agregar. No, estoy de acuerdo contigo. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? No, por mi parte ya. Perfecto. Bueno, antes de que nos vayamos, nada más quiero que me dejen un comentario breve, porque esto sí no lo puedo dejar pasar en Yo Libremente Opino. ¿Cómo es posible que de veras un hecho histórico tan importante como es el que en aquellos años, hace 100 años, el ejército escoltó al presidente Madero? Eso es muy importante porque, bueno, sabemos que hablar de en aquellos años del presidente Madero, pues era hablar de que de una u otra manera, pues, ¿cómo se puede decir? Se respetó, digamos, la voluntad popular, y se puede decir que son de los contados hechos, ¿no? En los que se abonó en este país para la democracia de manera importante y considerable. Pero ¿cómo es posible que se pretenda ese hecho, que en aquel tiempo fue, y así se llamó, la Marcha de la Lealtad, se pretenda que hablar de que la marcha por la lealtad moderna es el Pacto por México? Un Pacto por México que apenas se planteó, que dicho sea de paso, apenas se planteó, y en el que no vemos nada más que la continuidad de lo mismo, así de simple, vemos la continuidad de lo mismo en este país, pero manejado por un pacto. Yo lo veo así, como que piensan que los mexicanos no nos acordamos del Pacto de Solidaridad y Crecimiento Económico de Salinas de Gortari, ese plan nacional de desarrollo que terminó poniendo la riqueza de todos los mexicanos en las manos de unos cuantos cuatitos ambiciosos vulgares sin llenadero, que actualmente hasta forman parte de la lista Forbes. Para eso sirvió. Y ahora nos quieren recetar otro pacto, pero además ponerlo al nivel de un hecho histórico. Eso es muy importante, de un hecho importante en la vida democrática del México, poner a la altura un pacto que hasta el momento ni siquiera ha dado ni un solo resultado y se quiera ya equiparar. Y son esas acciones que digo yo,
Bueno, más atolero con el dedo no se puede estar planteando. A ver qué me pueden decir, adelante, Marta. Bueno, ¿qué podemos esperar? Ya estamos acostumbrados a que solo con discursos, con palabras grandilocuentes, sin ningún hecho real, que beneficie a todos, que no solo sea para unos cuantos, que no se pacte solamente tomando en cuenta no a la población, sino solamente con unas cuantas personas, unos cuantos representantes de los poderes fácticos y tomando en cuenta solo las necesidades de ellos. Ya estamos acostumbrados y sobre todo que si alguien que no lee como Peña Nieto, que no le importa y que pretende que gobernar así, que tanta gente que también ni lee ni le importa y no está politizada, pues ¿qué le va a importar lo que diga? A unos ni le hacen caso, ni les importa, otros pues sí, entre las palabras más o menos escogidas de quienes le hacen sus discursos, pues se apantallarán y más, y los medios de comunicación remachan en eso, pues bueno, pero ya lo sabemos, ya es hasta cansa ya hablar de eso, porque es una y otra vez el mismo patrón de cómo se manejan y de cómo imponen en el discurso, no solo en el discurso, en los hechos, lo que ellos quieren. Perfecto, Marta Ulises. Bueno, pues hemos llegado ya a un concepto bastante contradictorio, ¿no? Que esta democracia, entre comillas, en la que vivimos ha generado, ¿no? Y es el concepto de el consenso excluyente. Aunque parezca contradictorio, existe esta paradoja del consenso excluyente y se ve claramente aquí. Simplemente hacer énfasis sobre lo que dijo Marta. ¿Por qué consenso excluyente? Porque es un consenso en supuestos representantes de la vida pública del país, en supuestos representantes de los intereses cotidianos y más personales de cada uno de los habitantes de este país, supuestamente representados en ellos, pero que en realidad, como dice Marta, solamente representan intereses personalísimos de muy muy pocos sujetos, de un puñado de sujetos que dominan la vida pública del país, que dominan la toma de decisiones y que hacen pasar que esto es lo más importante de todo. Hacen creer a muchísima gente que en realidad están representados en las fuerzas políticas que se juegan en el Congreso y que actúan en el Congreso. Y dos, ¿no? Que se sienten incluidos también, es decir, no solamente representados, tienen la sensación de que en realidad esta democracia los está incluyendo a ellos, cuando de alguna manera es algo que se juega a todos los niveles en este país, a todos los niveles institucionales. Se llega con un discurso de inclusión, solamente se dan ciertas válvulas de escape, se escuchan algunas personas, se abren ciertos canales de comunicación bastante en espacio y demás, y luego se imponen condiciones y se imponen decisiones diciendo, es que nosotros nos preguntamos, ¿sabes? Esta decisión la tomamos entre todos. Oye, ¿por qué la tomé yo? Yo no estuve ahí, yo no quiero que me aumenten el IVA, ni que privaticen el petróleo, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Pues sí, pero ya con el hecho de haber votado, tu voz es la que está actuando, y entonces esto es lo que tú decidiste de alguna forma. Y hay gente que por zona de confort, por fenómenos sociales de diverso matiz, se queda con esta versión, aunque en el fondo siga resintiendo cómo las cosas se van poniendo cada vez más difíciles para su propia vida cotidiana. Entonces ese consenso excluyente, de alguna forma yo creo que a través de medios alternativos hay que de alguna forma empezar a tratar de minar en la medida de lo posible esta falsa percepción de una inclusión en un consenso que en realidad está ignorando a las grandes mayorías afectadas desde los centros, tomando decisiones desde los centros de poder que pocas veces tienen que ver con las necesidades apremiantes que tiene la mayoría del pueblo de México, sobre todo pues, los niveles más necesitados, y que pues, desde la clase media se van alimentando, porque la clase media está siempre en cuestión y más bien disminuyéndose, y que son todas esas personas
las que menos son beneficiadas por estas decisiones. Oye, y ahí entra lo que yo planteaba de los espejismos, Ulises, ¿no? A final de cuentas, bueno, a la gente se le dice, ¿sabes qué? Tú votaste y bueno, como tú elegiste a tu representante, pues ya lo que tu representante diga es tu voz. Bueno, pues ahí es donde entra la importancia de que la gente también no se deje llevar por el espejismo, porque todos los que van por los cargos le recetan lo mismo a la gente, que las va a representar, que su voz va a llevarse al Congreso y que quién sabe qué, y a la mera hora la única voz cantante, mandante y sonante, pues es la del gran capital en este país. O sea, y algo que dijo José Manuel es muy cierto, esto ocurre en la mayoría del mundo, es chistoso, ¿sí? En todo gobierno neoliberal las cosas son similares. ¿Qué se decide en reforma educativa? Qué interesante que lo deciden todos. ¿Que deciden reforma de salud? Qué interesante que diversos gobiernos neoliberales lo deciden. Qué casualidad que ningún gobierno neoliberal, qué casualidad, ¿no? Que ningún gobierno neoliberal decide ponerle freno al gran capital en vez de estarle poniendo freno y disminuyendo el ingreso de las mayorías de los pueblos. ¿Verdad? Ahí tiene nada más. José Manuel. Bueno, pues eso que comentabas de Enrique Peña Nieto diciendo que el Pacto por México es equivalente a Marcha por la Lealtad, pues me parece absurdo, ¿sí? Porque pues de entrada son hechos totalmente diferentes, ¿no? Estamos hablando de que la Marcha de la Lealtad pues se originó en un contexto en el que estaba en peligro el derrocamiento de Madero, y acá pues ahorita no hay ese peligro realmente, no se ve ese riesgo de que se esté formando civiles armados para derrocar a Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que sucede es que ellos siempre van a recurrir a la demagogia y van a tratar de ensalzar lo más posible sus acciones, aunque sean acciones de lo más idiotas. Ellos buscan ensalzarlas. ¿Para qué? Para convencer a la gente. Es algo muy simple. O sea, ¿de qué forma te van a decir que el Pacto por México te sirve? Pues obviamente comparándolo con las mejores cosas o las cosas más relevantes de la historia. Entonces, eso es como tú lo dices, y lo dices bien, es una forma de darle a tole con el dedo a la gente. No hay ninguna comparación en este acontecimiento. Es absurdo empezar a calificar y a comparar el Pacto por México cuando de entrada surge con tantos vicios y con tanta polémica, y como dices tú, no ha dado ningún resultado. Lo único que ha sucedido después del Pacto por México pues fue el bombazo o la explosión ahí en la torre de Pemex. Es lo más relevante que ha pasado después del Pacto por México, y bueno, toda la oleada de reformas contrarias al bienestar popular que se están empezando a cocinar. Pero no, definitivamente no tiene ese valor, definitivamente no lo tiene. Obviamente es demagogia pura. Estamos hablando de que estamos en el México de la demagogia, de los políticos mentirosos, ¿sí? Y de los electores tontos también, porque desgraciadamente siempre hay electores que le siguen creyendo a estas personas, pero al final de cuentas el arma del político pues, es la demagogia, y la utilizan y hay quien buenamente todavía sigue confiando en ellos, buena o tontamente sigue confiando en ellos. Entonces eso es lo principal, sostener su proyecto, que sabemos que nada más va a beneficiarlo a él y al grupo Atlacomulco, pero hay que sostenerlo de alguna forma, y para eso hay que compararlo con lo que sea, con lo que pueda tener cierta relevancia. Pero eso es todo. Realmente estamos en el México de la política ficción de Salinas de Gortari, y no se ve para cuándo salgamos, y parte de esa política ficción es hacer este tipo de comparaciones absurdas. Pues sí. Bueno, pues si no hay algo más que agregar, vamos a ir despidiendo el programa. Bueno, vamos con Marta. Buenas noches y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y hasta luego a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Te esperamos el próximo lunes. Ulises. Buenas noches, que tengan una buena semana todos ustedes. Bueno, mira, ahora sí fue muy breve, Ulises. José Manuel. Bueno, pues antes que nada, queridos compañeros, de verdad un gusto haber charlado con ustedes, les mando un fuerte abrazo. Queridos escuchas, también muchísimas gracias por el favor de su atención, y bueno, pues esperamos que nos acompañen la próxima semana. Bueno, pues la próxima semana aquí los esperamos, a Ulises, al buen José Manuel y a Marta, los vamos a esperar. Y bueno, pues yo también por mi parte es todo. Gracias por haberme acompañado aquí en este programa. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa pues es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Recuerden, nada de violencia, todo por la razón y la conciencia. Es muy importante correr la voz
y que no se olvide de que se debe aprender y enseñar a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Todos tenemos que trabajar, buscar la creación de conciencia, informar que los temas políticos relevantes con todas sus voces formen parte en la mesa de los amigos, de los familiares, de los compañeros de trabajo. Ese debe ser nuestro principal objetivo en la labor de crear conciencia y de informar en este país. El día en que eso lo logremos para todo el país, ya estaremos hablando de un gran paso consolidado en búsqueda precisamente de esa transformación, y que de ahí se va a derivar y va a ser, por supuesto, pues más fácil que de una de otra manera, pues el pueblo mexicano vaya decidiendo bien. La principal falla es que se sigue decidiendo mal. La enorme mayoría de los mexicanos tiene que votar y decidir bien. Ese debe ser nuestro objetivo, y es al que los invito a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo por mi parte mañana los espero 8 de la noche en vivo en Noticias con el Bote. Que tengan un buen día martes y los espero a las 8 de la noche mañana. Un abrazo y que estén bien. Tiraderodelbote.com